Tal? ¿Cómo están? No sé quién está viendo esto, tal vez nadie en este momento, pero después lo van a poder ver aquí en la biografía de la página. Em, pues nada, el día de hoy me gustaría hacerles una invitación rápida a un taller de mañana que va a ser sobre psicoanálisis de los cuentos de hadas. Este tema del psicoanálisis de los cuentos de hadas es algo que me gusta mucho en lo particular. Fue una cosa que trabajé en mi tesis, donde estuve analizando distintos cuentos de J.K. Rowling desde la perspectiva junguiana. Me puse a analizar cuáles eran los arquetipos que estaban presentes en este libro. El libro no es tan conocido, se conoce como bastante más, pues como toda la serie de los 7 libros, pero en este del que les estoy contando son 5 cuentitos de hadas en los que pues salieron algunos datos interesantes. Por ejemplo, el arquetipo de los enamorados aparece 3 veces. Sin embargo, en 2 ocasiones de ella son fallidos, salen como del lado negativo, digamos, porque no se concretan, o incluso en uno de estos casos, pues como el novio o el amante hombre termina asesinando a la chava, a la mujer, y eso coincide además, o podríamos enlazarlo fenomenológicamente con pues los feminicidios que están ocurriendo en el país, y como muy particularmente aquí en el Estado de México, que insisto, es algo fenomenológico, ¿no? Como de momento me ha faltado ahorita en la investigación como acertar ahí con el concepto preciso que te permite trasladar un resultado bibliográfico a un hecho social, pero sin duda esto es real, ¿no? Esta cuestión de que la literatura es como un espejo, o no es que esté determinando, ¿no? Sino que se vuelve un espejo de la realidad con ciertos márgenes temporales. No es que te dé un resultado exacto como las matemáticas, ¿no? Puede abarcar meses, incluso años, quizás una década, que fue lo que sucedió con esta investigación, porque coincide en el tiempo. Esto salió hace 12 años, publicado. Quiero decir, salió en el 2012, publicado ya como tesis, y pues esto sigue pasando, ¿no? En el país. Pero lo curioso es que esta investigación, independientemente de que sea yo el autor, se hizo aquí en el Estado de México, y es además a donde coincide que es pues una región a donde esta onda de los feminicidios está como muy presente. Ese fue como el resultado más llamativo, más importante de la investigación. Pero bueno, les estoy contando esto porque precisamente esta cuestión de analizar los cuentos desde las perspectivas psicológicas, les digo, es algo que vengo trabajando desde hace tiempo, y que, bueno, para el taller de mañana, que no será únicamente mañana, sino lo estaré repitiendo como de manera continua en algunos meses, vamos a trabajar el tema del héroe. Esta cuestión de los arquetipos, antes de explicarles un poquito de qué se trata en específico este arquetipo del héroe, pues Carl Jung, el psicólogo, lo plantea como escaques, como digamos cajones o espacios determinados de la mente colectiva. O sea, no son como de la mente individual, sino del inconsciente colectivo. Es decir, así como tú tienes capas de la piel superficiales, hay otras más profundas. Pues así mismo funciona esto, pero con la mente, y que además es compartido por todas las personas de la humanidad en todas las partes del mundo y durante todos los tiempos. Es una cuestión que se está como reactualizando o alimentándose de manera continua, y en ese sentido, como este alimento o este transcurrir de la vida se va organizando, como les digo, bajo ciertos escaques o modelos de comportamiento que Jung llamaba arquetipos. Es decir, así como todos tenemos un corazón en general, o todos tenemos un hígado, así también hay estos arquetipos que les digo, son modelos de comportamiento y también en algún sentido modelos emocionales. Y estos, a su vez, pues van formando como dinámicas entre ellos, porque no es que funcionen de manera individual, sino van funcionando de manera colectiva. O sea, se relacionan entre ellos, ¿no? Es como el arquetipo del padre, pues necesita como un hijo, ¿no? Entonces ahí hay una parejita. O el arquetipo de los enamorados, como les decía, o sea, enamorados como digamos, lo más común pues es como hombre y mujer, ¿no? Ahorita ya con todo esto, no porque antes no haya existido, sino porque ahora es como más visible. El de los enamorados podría ser como hombre
y hombre o mujer y mujer. Em, y como les decía, esto se los estoy contando un poco para saber cómo, cuáles son los temas que vamos a estar abordando en el taller y que ahora sí, para referirnos al arquetipo del héroe, pues es un modelo de comportamiento, como les digo, que ha estado presente en todos los lugares y en todas las épocas del mundo y que ustedes lo pueden encontrar pues en distintas figuras históricas de la ficción, del cine, de la literatura, etcétera. Probablemente también en la pintura, ahí no me he metido tanto, pero seguramente ahí está, en la escultura también seguramente. Y este arquetipo tiene una narrativa en común que más o menos es que, pues, mm, em, es hijo como de reyes o de gente poderosa con dinero, etcétera, y en algún momento este hijo, casi siempre hombre, lo abandonan, así como con el encargo de que lo vayan a matar, lo avientan en el campo, una cosa así de ese tipo, pero resulta que no se muere, más bien lo recogen pastores o gente humilde, o sea, como generalmente sucede así, lo crían hasta que pues, es niño, joven, y ya precisamente en la adolescencia es cuando descubre su origen verdadero, es decir, que es hijo de reyes, y descubre también que esta cuestión de que lo fueron a tirar ahí con la intención de matarlo, pues fue a causa de alguna profecía fatal bajo la cual se iba a destruir el reino si este niño no moría, cosa que a veces se cumple o no se cumple, dependiendo como de la historia. No sé, por ejemplo, en el caso de Harry Potter hay alguna profecía, no me lo sé del todo bien porque no soy fan y no he abordado tanto los libros, pero, por ejemplo, en el caso de Edipo sí se cumple esta cuestión de que va a matar a su padre y se va a casar con su madre, se cumple, ¿no? Entonces tenemos ahí, digamos, dos ejemplos, uno en positivo y otro en negativo, pero como te puedes dar cuenta, el factor en común es de que está esa profecía bajo la cual se realiza como todo el resto de las acciones, ¿no? Entonces, como hay eh, algunas otras venas, algunos otros caminos, ¿no? Que se van trazando en esta cuestión del arquetipo del héroe, em, y me refiero como a la narrativa esencial, ¿no? Insisto, como este tronco común o esta gran trama narrativa central que va teniendo algunas diversificaciones y que esas pues ya dependen como de un montón de cosas y otra cosa que los va a estar diferenciando es ya como el arte específico bajo el cual se va a producir, ¿no? O sea, como dependiendo si es caricatura, si es película de ficción, pero como les digo, básicamente es como la misma narrativa que se comparte y independientemente, ¿no? Del lugar. Como les digo, van cambiando las formas. O sea, la máscara es diferente, pero el personaje es el mismo. Am, y en ese sentido, les digo, esto es lo que vamos a estar ahí platicando en el taller. Y otra cosa que estaba recordando, hay una cuestión como muy interesante, porque les digo, estos personajes están en la mitología, la literatura, el cine. Eh, Tú revisas a Goku, Harry Potter, Spider-Man, Batman, etcétera, todos comparten, te digo esto. Pero lo interesante de todo esto es que además de esa cuestión narrativa, porque es una narrativa, es una historia, es que hay en común o tienen en común un origen psicológico que se llama la novela familiar de los neuróticos, una cosa que plantea Freud y de la que sí vamos a estar hablando ahí en el taller. Hay ahí cierto texto en el que te lo justifica de manera muy rápida, es muy interesante, pero les digo, eso ya lo estaremos viendo en el taller, porque si no, pues me sigo y lo doy aquí. Bien, así que bueno, pues vamos a dejar aquí, hasta aquí este en vivo. Ojalá se animen. El taller tiene un costo de 480 pesos mexicanos o son, creo que como $25 si lo estás viendo de otro lugar para que más o menos puedas hacer la conversión. Es mañana sábado a las 20 de marzo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos a estar haciendo la exposición y vamos a dejar un espacio para hacer preguntas. Entonces, si eres escritor, artista, terapeuta, o sea, nos vamos a hacer todo el recorrido teórico y ya hacia el final vamos a hacer un enlace con algunas cuestiones prácticas que de hecho básicamente es como la idea de ir pues como asentando cosas, ¿no? Como de ir terminando cosas pues en la realidad porque esa es la finalidad de todo, que todo vaya tomando forma. eh, que en el caso, por ejemplo, de los pacientes
como que no se te salgan del escaque de ciertos límites naturales, porque de repente hay algunos que se identifican psicológicamente con el arquetipo del héroe y constantemente están rompiendo bueno, sí, sus ritmos, sus límites. Yo lo puedo todo y están tomando como conductas riesgosas. Y la idea entonces sería, por ejemplo, regresarlos, ¿no? Como hacerles ver que el arquetipo, si bien tiene este poder de batalla, de pelea, de lucha, que además es simbólico, o sea, que no es real, esa cuestión pues hay que hacérselas notar, ¿no? Hay algunos que lo saben, como mentalmente, pero ya, digamos, por ejemplo, en un tratamiento no hay que decírselos intelectualmente, sino hay que hacérselo saber, ¿no? Ella es una cuestión más propiamente como de la técnica corporal, del lenguaje, dependiendo pues como del enfoque que el terapeuta está manejando, pero al final sí tiene que llegar a ese punto, ¿no? Y que en el caso del arquetipo del héroe podría ser un ejemplo de cómo, como les decía, ¿no? A pesar, no obstante, que constantemente está en una batalla para estar defendiendo cosas, pues también descansa, ¿no? Porque les digo, se identifica mucha gente de repente solo con la batalla, pero hay más, incluso del propio arquetipo. Trata solo como de ir y de estar como en esa constante lucha o resolución de problemas. Eh, para los artistas también hay, ¿no? Para los artistas visuales, para los escritores, que es principalmente lo que vamos a estar abordando, o incluso como lector o como público en general, si te interesa conocer esta información, pues ahí la vamos a estar dando. Que bueno, ya me he alargado bastante. Lo vamos a dejar hasta aquí y si lo quieres compartir, pues aquí se va a quedar el video con un poco más de información sobre pues, cómo te puedes inscribir, que es un correo electrónico. El costo, como les digo, son 480 pesos mexicanos, ya lo había dicho. Y bueno, nada más, les digo, ahí se queda el correo por alguna inscripción, alguna duda, algo que quieran decir, apuntar, etcétera. Bueno, nos estaremos viendo mañana o después con este taller de el arquetipo del héroe. Adiós.